Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado Vivir fuera del tiempo. Cuando vienes a este mundo, crees que lo haces desnudo, pero no es así. Tanto si eso ocurre en la antigüedad como en la Edad Media o en la época moderna, no vienes a darte cuenta, pero la época en la que naces te condiciona. Por lo tanto, vienes vestido. Si fuéramos conscientes de esto, probablemente las cosas nos irían mejor. Cuando llegas a la pubertad, o quizás algo más mayor, puede que te encuentres en una guerra defendiendo al rey de turno, o quizás a una patria que no sabes muy bien de qué va. Puede que no lo sepas, pero las patrias son para ricos y poderosos, para quien cree que se puede aprovechar de alguna cosa. Pero el pueblo solo está para que lo utilicen en su beneficio. Si sobrevives y llegas a los 40 o 50, puede que te des cuenta de ello, si no, tu vida habrá sido un sinsentido. Si has nacido en este siglo XXI, puede que tengas la oportunidad de verlo. Es posible que llegues a tener conciencia de cómo nuestro cuerpo al nacer va moldeándose poco a poco por las costumbres de la época y sus propias circunstancias. Se está configurando la mente y esta es la que acaba conformando tu personalidad. Es muy posible que no te hayan dado la oportunidad de elegir si quieres ser esto o lo otro, si quieres formar una familia, tener hijos, tu profesión o cualquier otra posibilidad. Y también puede que en ese momento te preguntes, ¿he decidido yo lo que quería que fuera mi vida? Puede que para entonces ya hayas llegado tarde. Te encuentras con lo que has hecho y esto te acaba condicionando. Pero es posible que tus circunstancias hayan colaborado contigo y te lo hayan puesto fácil. Aunque también puede que llegado un momento te encuentres solo, pero no sientes la soledad. Tienes demasiada riqueza interior como para sentirla y piensas que eres muy afortunado de lo que te vas encontrando y al final decides que lo mejor es hacer el viaje solo. Ellos estarán metidos en sus luchas y posiciones de poder, aceptando las reglas del juego y sacándoles provecho, pero en ningún momento se plantearán si las cosas pueden ser de otra manera. Sientes que los demás van a seguir su camino, pero de lo que probablemente nunca van a ser conscientes es de lo que es la vida y cómo aprovecharla de verdad. Mientras los demás se van aclarando, olvídate de ellos y trata de hacer tu propia vida. Puede que para entonces ya no quede mucho de ella, aunque lo importante, ocurra esto cuando ocurra, es haberte dado cuenta de ello. Móntatelo como quieras y puedas, pero con muy poco dinero también se puede vivir sin caer en la trampa del consumismo. Llegados a este momento, la pregunta es, ¿puede alguien vivir fuera de su tiempo? Pues depende de si has hecho el trabajo o no. Ya has visto que al nacer se va creando la mente, la civilización te educa a su manera, pero si tú no lo vas contrarrestando poco a poco, si al ver lo que están viviendo tus coetáneos no aplicas el pensamiento crítico, si no te das cuenta de que mientras haces esto tienes que ir haciendo introspecciones tratando de conocerte, si no has hecho todo esto, puede que tengas conciencia, saber solo lo que está bien o mal dentro de las normas éticas de la época. Pero qué difícil es ser consciente e ir algo más allá. Solo entonces podrás decir que un poco al menos estás viviendo fuera de tu tiempo. Si haces como hacen los demás, estás perdido. Es posible que en algún momento te des cuenta de ello. Saludarás amigos y conocidos, hablarás un rato con quien sea, pero sabrás que siempre
tienes que levantar la cabeza y seguir adelante, con todo el amor del mundo para tu vida y sin olvidarte de los demás y la tuya, sin dejar de la mano a quien espera de ti, porque serás consciente de que se trata de tu vida y no hay que despreciar esa oportunidad. Simplemente hay que vivirla. Vas a darte cuenta de que no vas a vivir la vida que unos y otros quieren, sino simplemente quieres vivir la tuya. Cuando llegues a ver esto, podrás tener tu conciencia tranquila. Habrás llegado a tener paz interior. Solo entonces, al ser consciente de ello, es cuando le sacarás el verdadero sabor a la vida.